Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Expresión Univa, una producción de la Universidad del Valle de Temajac. Mi nombre es Miguel Camarena y bueno, el día de hoy no nos acompaña Daniel Mesa, que es el otro de los conductores de este programa, pero bueno, ante eso voy a presentar a mis invitados. El día de hoy estamos con Felipe Ponce. Él nació en Guadalajara, México, en el 73. Estudió letras en la Universidad de Guadalajara, fue becario del cuarto curso de formación de editores iberoamericanos en Universidad Complutense de Madrid y CIALE, 2004, ¿es correcto? Así es. Fundó y codirige las ediciones Arlequín y Página 6. Es profesor de asignaturas de corrección y diseño editorial en el Departamento de Letras de la Universidad de Guadalajara y en la Escuela de Edición de Lima, Perú. Desde 2020 colabora en el área editorial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Bienvenido, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿no? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Felipe. Y también vamos a presentar ahora sí que una presentación más sucinta, pues, pero vamos a presentar a Elizabeth. También nos acompaña Elizabeth Alvarado, codirectora de Ediciones Arlequín. Gracias. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás? Contenta de estar Sí. aquí, por fin. Por fin. Y bueno, y antes de comenzar con las agresiones, me gustaría agradecer a Alejandra Reyes, que hoy, como siempre, nos ha acompañado en los controles, y también un agradecimiento a Paulina, que nos está ayudando ahora con los controles. Y bueno, para iniciar con este asunto, me gustaría iniciar con una pregunta un tanto personal para ambos, digo, porque los dos están metidos en este mundo del libro, pero ¿cómo llegan, pues, a esta relación con el libro? ¿Cómo sucede? ¿Cuál es el punto de inflexión? Porque luego parecía que uno es lector por generación espontánea, ¿no? O escritor o editor, no sé. Bueno, pues a mí, no sé, me gustaban los libros desde pequeño. Quizás sí tuve un profe en la prepa, no, en la primaria, que tuvo una buena influencia. Aparte de que sus clases eran muy, muy atractivas, pues empezábamos ahí a leer libros y recuerdo que haber recibido algunos libros regalados o prestados por el profe. Entonces los profes siempre han sido muy importantes en ese sentido para mí. Yo creo que desde ahí, a pesar de que no había libros en casa, procuré poco a poco hacerme de ellos, comprándolos y yendo a los lugares donde había libros. Es decir, digamos que de manos de mi familia nunca fui a una librería, sino que yo las descubrí solito, cuando uno de niño podía andar solo en la ciudad sin problemas. Entonces, recuerdo haber ido a algunas librerías emblemáticas del centro de Guadalajara y ahí poco a poco hacerme de libros y ya después, pues, no sé, la vida en la misma consecución de experiencias relacionadas con eso te va llevando o lo va llevando a uno a relacionarse más con gente igual afín, gente que le gusta la lectura, de pronto en la prepa la poesía, los talleres literarios, y de pronto uno descubre que eso puede ser quizá parte de una vocación, ¿no? Y eso así fue en mi caso, que poco a poco se convirtió en algo tan importante que en algún momento pensé en que pudiera ser, digamos, Un oficio. un oficio, exactamente. Muy bien. ¿Y Elizabeth? Bueno, en mi caso está ahorita pensando en dos caminos. El primero como lectora, que un poco así mi vida está como lectora muy parecida a lo que sucede con Felipe respecto a que en mi familia no acostumbrábamos a tener muchos libros, ¿no? No vengo de familia lectora, ni con biblioteca, ni nada por el estilo, pero aún así en el espacio educativo, yo recuerdo desde la secundaria, tuve profesores que nos incitaron a leer. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que me acercaron a la lectura y que me sorprendió mucho fue un libro de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas. ¿Sí? Sí, ese fue uno de los primeros libros que leí en la secundaria y de ahí como que fui tomándole gusto a la lectura y ya bueno, a nivel preparatoria ya con más fuerza, acudía a la biblioteca de la misma preparatoria que sí estaba, digamos, bien armada como
biblioteca para consultar, para también matar ahí tiempo entre clases, etcétera. No como en la secundaria. En la secundaria había muchos libros en la biblioteca, pero la mayoría eran libros que eran cortesías de las editoriales, del libro de texto y demás. Todo estaba lleno de eso, ¿no? Entonces, eso no era para ir a leer, ¿no? Y en la preparatoria ya era otro asunto. Y tuve profesores que hasta la fecha con alguno de ellos tengo contacto por el gusto justamente de la literatura. Y el segundo momento fue cuando me incorporé a Arlequín y bueno, ya me involucré y me interesé por los procesos, aprendí y sigo aprendiendo desde cosas muy básicas como las partes del libro que yo ignoraba, ¿no? Entonces ha sido un camino de andar paulatino, de aprender desde cosas técnicas, cosas prácticas, pero también el gusto por los contenidos, por la apreciación estética de como objeto, el libro, ¿no? Que podríamos darlo así como por hecho, pues es un libro más, ¿no? No tiene algo más en lo que hay que enfocarse, poner atención y valorar. Sí, fíjate que leyendo un poco lo que nos mandabas, un poco como la reseña, ¿no? Del libro, de este libro del cual vamos a hablar más adelante, de Felipe. Fíjate que yo recordaba una entrevista que le hicieron a Carlos Monsiváis, creo que fue en Chile, donde él hablaba de, pues casi del acto heroico de escribir, ¿no? Decía él y daba cifras, ¿no? Sobre México. Dice, bueno, mira, en el país somos tantos millones de habitantes, se lee el punto, o sea, los lectores son 0.10% de la población, y decía, entonces le decía el entrevistador, le decía, bueno, ¿por qué seguir escribiendo en un lugar en el que no leen? O sea, ¿por qué hay que escribir? Y él decía, bueno, es que al final uno escribe, y un poco en una de las columnas que pude leer de Felipe venía esta como la respuesta, pero me gustaría que nos comentaran ambos, pero más encargado también al enfoque de por qué hacer una editorial independiente como Arlequín, ¿no? En una ciudad o en un país en el que pues se lee poco, ¿no? En términos reales, pues, y objetivos, el libro. Sí, bueno, mira, hay muchas motivaciones. Primero hay una serie de motivaciones como muy, muy particulares que dan comienzo a muchos proyectos. En el caso particular de Arlequín, queríamos dar a conocer voces nuevas de autores, ¿sí? En un primer momento. Pero luego esto se convirtió ya, como bien dices, lo que quizá fue una motivación personalísima del momento, muy vinculada a un deseo personal, de pronto se va transformando en una, digamos, actividad que involucra tanto más personas y más posibilidades y más interacciones, digamos, al grado de que impacta socialmente, ¿sí? Es decir, lo que empezó, digamos, como una idea de café o después de una pequeña cerveza y de degustación, se transforma... Sí, seguro. Se transforma de pronto en una actividad, sí, igual de lúdica que siempre, pero con una posibilidad transformadora grande. Tan grande, es así que, bueno, pues simplemente aquel gusto que uno tiene de traer a un escritor extranjero, una voz poco conocida, contemporánea, o una voz literaria poco conocida del pasado, se pone, digamos, a la opinión y al gusto de los demás y empiezan a leer y hay opiniones, hay, no sé, cambios de perspectiva, hay simplemente gozo estético, placer, ocio, no sé, reivindicación. O sea, la lectura nos trae un montón de posibilidades. Y además lo hace uno por un simple intercambio de monedas, porque finalmente esto es un negocio, Claro. pero también es un intercambio maravilloso, pues, de posibilidades, ¿no? Que son infinitas. A veces uno, mira, hemos tenido muchas satisfacciones, han vuelto, no sé, hijos y ya casi algunos nietos de los primeros lectores de Arlequín de hace 30 años, por ejemplo, 25, 28, 29 años tiene la editorial, vamos a cumplir 30 el próximo año.
Entonces, te das cuenta, hay fidelidad, ¿no? Hay muchas cosas muy positivas. Y bueno, es una forma también de incidir en la cultura, a pesar de que sí hay muchos factores en contra de la labor editorial, pero esta labor no tiene nada que ver con el heroísmo. Es complicada, como complicado es también otro tipo de negocios. A lo mejor hay otros negocios igual de complicados, pero más rentables. Pero finalmente este es medianamente rentable, complicado, pero al mismo tiempo gozoso. Es una cuestión que, digo, yo creo que en algún momento de desesperación o de crisis nos hemos planteado, oh, ¿por qué no hacemos otra cosa? Pero luego no sé, Y luego volvemos al Reddit. volvemos al realidad. Porque finalmente Reconducimos. hay unas satisfacciones muy, muy agradables, ¿no? Y finalmente vivimos, digo, yo personalmente, después Elizabeth coincidirá conmigo, digamos, nuestra vida no sé, buscamos siempre como cuestiones estéticas, ya sea ver una buena película, no sé, la música que nos guste, y la parte literaria pues es también como intrínseca con nosotros, ¿no? Y más que leer un buen libro, nos fascina la posibilidad de leer un libro por primera vez cuando nadie lo ha leído más allá del autor. Entonces son como descubrimientos, ¿no? Yo creo que ahí está en parte esa posibilidad. Y obviamente ese gusto de descubrir a alguien nuevo, pues lo compartimos después al publicarlo con otras personas. Sí, además también es que generalmente nos preguntan, y bueno, ¿qué es lo que define el catálogo de ediciones Arlequín? Entonces sí, tenemos en nuestra página web arlequín.mx, donde hay un apartado que dice Arlequín es una editorial independiente que tiene interés en autores que están fuera de foco, con regiones compatibles, ¿no? Con la nuestra, etcétera, ¿no? Pero yo siempre he dicho que hay algo más, hay un código que uno establece, y digo uno desde dentro de la editorial como empresa, con los lectores, ¿no? Y ese código lo manifiestan y lo hablamos en el momento que interactuamos uno a uno, por ejemplo, en Phil, cuando van los lectores y dicen, ¿cuáles son las novedades? Esto es lo que esperaba como novedad en Arlequín. Entonces estamos en sintonía, ellos saben lo que podemos ofrecerles, ellos están en espera de ello y al mismo tiempo están recibiendo esa información con gusto, ¿no? Pero yo pienso que se han caracterizado, he leído en algún tiempo, ya lo hemos platicado, por un proyectito que había aquí en la UNIVA, me tocó leer varios títulos y varios autores, entre ellos Rogelio Villarreal, Mario Heredia, Teófilo Guerrero, José Luis Gómez Lobo, ¿no? Entre otros, que por ahí, Imanol también, y a mí me parece que era una... Síguenos, es como, yo le pondría desde mi nulo bagaje, ¿no? Literario, etcétera, diría yo, son punks, ¿no? O sea, es una editorial punk. Sí. O sea, en el sentido de que es estridente, pues, ¿no? Los temas, un poco esa literatura que yo no veía y que luego me pasó un tiempo que nos vendían que la literatura de la onda y yo veía y luego yo decía, bueno, pero como un joven de 15 años sus papás tienen una casa en Cuernavaca, ¿no? Y tienen carro. Si aquí a lo más que llegamos es una bicicleta, ¿no? Es decir, yo no me identificaba pues con José Agustín ni con esos escritores, ni Parménides García Saldaña, o sea, no me identifiqué, la verdad, o sea, porque había ciertos escenarios ahí que no tenían nada que ver con el barrio, ¿no? Que uno conoció acá en Cali, en Guadalajara. Y a lo mejor de mi estrato social. Entonces yo cuando le empecé a leer a José Luis Gómez Lobo con ustedes, ¿no? La otra pantalla, o Versión por el Padre Difunto, o a Mario Heredia, este tema del narcotráfico, y que pues eso lo ves diario, ¿no? En el barrio ahí está, ¿no? Sí. Y son temas bien reales, y que creo que esa parte ustedes la cultivan muy bien, pues, ¿no? La han cultivado muy bien. Sí, porque sí, hay una intención de vernos también a sí mismos, o nosotros mismos. Mira, un poco con el tema del lema de la editorial, historias como las tuyas. Bien. Es decir, pues hay una predilección por temáticas así, un poco
algo de lo que mencionaba Elizabeth, la forma, el estilo que nos identifica, pues tiene que ver también con la figura del arlequín. Tienen que haber obras que, pues sí, no son serias, no son, en cierto sentido, pues de pronto habrá obras literarias sí, muy profundas, pero un tantito aburridas. Entonces no nos interesa un poco eso, ¿no? Sí, Sino sí, que claro. la profundidad la podemos obtener, digamos, con otro tipo de textos donde puede uno disparar alguna carcajada. O sea, esa es la idea. Sí. Y, y siempre, digamos, con una intención de revelar algo, ¿no? Hemos tenido mucha suerte porque a la par de que la gente o el público lector nos ha identificado y nos ha preferido, lo mismo sucede con los autores. Los autores también se sienten contentos porque alcanzan a vislumbrar, digo, no es nada escondido, pero con una ojeada en el catálogo se dan cuenta que hay ciertos guiños, cierto interés, las portadas ya ves como Sí, buenísimas, buenísimas. con una idea de diseño en muchos colores y rumbo. Sí, no, la verdad es que nos tardamos mucho en hacer los libros porque le metemos ahí mucho cariño en todos los sentidos, ¿no? Mucho diseño, sí, no estamos contentos, hasta que pasa por muchas reflexiones y muchas vistas y muchas idas y vueltas, aceptamos ya una portada que se va a publicar. Y lo mismo es el texto. Revisamos con mucho cuidado, sobre todo con las traducciones, que todo vaya lo mejor que se pueda. O sea, casi aspiramos a la perfección. Yo sé que a veces es bien difícil de lograr, que se vea Sí, una claro. pequeña errata, pero que sea lo menos. No que parezca lo contrario, descuidado, ¿no? Entonces va por ahí. Y el tema es ese, Guadalajara, pues, oye, una capital tan importante del país. Ahora sí hablamos, como les gusta a mucha gente hablar así del ámbito latinoamericano, con tanta Una megalópolis. proyección económica, ¿no? Sí. Tantas referencias y tan triste que no tenga emprendimientos editoriales. Por lo menos, bueno, cuando estábamos nosotros, sí, siempre ha habido, digamos, gente con estas inquietudes, pero había proyectos muy endebles que fracasaban o quedaban por ahí en el camino, lamentablemente. Y bueno, nosotros hemos tenido la fortuna de sobrevivir junto ya con otras empresas también editoriales, pero nosotros en particular estamos súper conscientes de que, bueno, aquí debemos estar, no fue necesario emigrar para hacer un emprendimiento así, y Guadalajara además da para mucho, tenemos muchos habitantes, o sea, hay una gran posibilidad de lectores todavía. Sí, claro. Y algo que mencionas tú, Elizabeth, sobre el concepto y quizá la ambigüedad que pueda tener esa nomenclatura de editorial independiente. ¿Qué nos pueden hablar de eso? Yo me quedé ahí como con la intriga, pues no llegué hasta, digamos, hasta este punto, sí. Bueno, yo diré alguna cosa breve, porque en realidad es que Felipe tendrá más que decir, que escribió ahí en su libro Letra Bastarda, en sus notas periodísticas, ¿no? Que publicó anteriormente en NTR en sus colaboraciones. Pero es cierto que es una pregunta, pues, frecuente que nos hacen, bueno, ¿por qué se llama editorial independiente? Lo primero es que la libertad de publicar lo que nos interesa y lo que puede encajar perfectamente con nuestra línea editorial, ¿no? Porque puede haber editoriales que pueden llevar ese nombre como editorial independiente, pero no hay ese vínculo y ese ejercicio realmente de libertad de formar un catálogo, no lo hay, ¿no? Porque hay más interés económico que otra cosa, ¿no? Entonces lo mismo da a publicar, no sé, las memorias de una señora o los cuentos de un gran autor local, etcétera, ¿no? Un catálogo ahí variopinto. Entonces, yo recuerdo hace tiempo que en una entrevista en un periódico cabecearon la entrevista de Felipe que decía, publicamos lo que queremos, ¿sí? Eso va en consonancia, ¿no? Con lo que queremos publicar en Arlequín, ¿no? Lo que corresponde, para no traicionar los principios de la propia editorial, ¿no? Y tampoco traicionar las expectativas de los lectores. Sí, ahí en ese sentido lo has dicho muy bien. Yo nada más voy a abonar un poquito en la comprensión del término independiente, que de pronto sí es como ambiguo
y además a veces un poco mal usado y es necesario precisarlo. A mí todavía me parece correcto para definir ese tipo de editoriales, me parece muy bueno. Pero fíjate que sí, la independencia de lo que se publica y también la independencia de la toma de decisión, que es intrínseco, porque otras editoriales pequeñitas, sobre todo las que ofrecen servicios editoriales, no tienen la elección para publicar lo que les interesa, o sea, están coercionadas por la voluntad del cliente, ¿sí? Es decir, ahí no publican lo que les late del corazón, lo que les nace, sino están publicando lo que les están pagando para que lo publiquen. Eso es por un lado. Y ahí tendrás que hacer el paréntesis porque en Arlequín, cuando decimos que formamos catálogo, es que nosotros apostamos por los autores. Los autores no vienen con sus ahorros para publicar, ¿no? Claro. Nosotros vemos la obra, la evaluamos y si decidimos apostar por ella, bueno, la publicamos y invertimos en todo ello, ¿no? Entonces hay otras editoriales que son las que se meten ahí en el mismo costal de editorial independiente que cobran por su servicio, ¿no? Entonces hay que hacer esa diferenciación. Nosotros siempre estamos pugnando porque sea algo claro el que una editorial no se vista o se meta en el mismo costal de la edición independiente, porque está ofreciendo un servicio que está siendo pagado, ¿no? En cambio, en Ediciones Arlequín como tal, alguna vez Felipe contaba esa anécdota, ¿no? Que se encontró a alguien y le dijo, oye, ¿cuánto cuesta publicar en Arlequín? Y pues él le contestó muy sincero, ¿verdad? No cuesta nada. Oye, pues te voy a mandar. No, bueno, no cuesta nada, pero tiene que encajar con nuestra línea editorial. Hay un consejo editorial que evaluará y ya te diremos si te publicamos. Bueno. Pues ahí se ponchó, ¿no? Un poquito. Sí. Y bueno, y muy bien esa puntualización. Ahora voy a hacer de las otras, o sea, otras necesarias. Somos independientes de los consorcios transnacionales, es decir, esas grandes editoriales que de pronto vemos como un gran monstruo con muchísimas cabecitas, ¿no? Que tienen muchos sellos. Hay una editorial, la del Pingüinito, que tiene multitud de sellos y tiene el mercado casi copado. Bueno, independientes de eso, independientes de editoriales religiosas, porque, bueno, una editorial religiosa pues busca un fin muy preciso, ¿verdad? Publicar esos los materiales que le interesan y no hay independencia. Una editorial gubernamental tampoco hay independencia porque van conforme a sus políticas propias de cada institución. Traen línea. Pues sí, apoyar a la juventud, publicar sobre este tema, sobre esta otra. E independiente también de la publicación universitaria. Sí, también universidades públicas o privadas, bueno, publican lo que les interesa a ellos particularmente. Entonces, pero una editorial independiente no puede establecer este tipo de relación de subordinación. Sí, claro, pero no es subordinación, pero ustedes sí han tenido o han trabajado, en el caso de Univa, han trabajado con Univa, ¿no? O sea, sí. Arlequín aquí es conocida en la Univa y tuvo un periodo, digamos, por lo menos 2, 3 generaciones sí saben quién es Arlequín, de que... Pero ahí se dan esas maravillosas sinergias, digamos, una estrategia de colaboración. Sí, claro. Sí. No, lo que yo me refería, digamos, como un brazo editorial. Ya sé. Sí, de un área editorial propia de una claro. universidad. Sí, como sí, tienen. Sí, claro. Entonces, por eso diferenciaba para ir redondeando como el tema del concepto. De editorial independiente. Pero bueno, y sí, el tema de las editoriales independientes, que son estas empresas generalmente pequeñas, a veces de carácter muy familiar o de un grupo de personas o amistades o amigos, es un fenómeno no nomás mexicano, es mundial. Yeah. Es mundial. En todos los países hay todo un segmento de editoriales pequeñas, independientes, y realmente son muy valoradas porque, digamos, es como sus publicaciones son realmente bocanadas de aire fresco. Tanto en temas nuevos, autores nuevos, propuestas de diseño, propuestas de todo el orden, digamos, vinculado a sus libros, trae algo de novedad, de buen trabajo editorial y digamos, van en vías opuestas de pronto con el tema del mercado. El mercado a veces tiene unas tendencias muy fijas, muy, muy identificables, ¿no? Son como los atuendos de primavera y verano, no sé, o invierno,
Y el editor independiente no está sujeto a esos vaivenes económicos, ¿no? Sí, como ahora están de moda, no sé, todas las biografías de próceres o, sí, o todos los de autoayuda, no sé. Pero hace unas temporadas vampiritos. Sí, Y son luego todos los exosos, sí, sombras, por ejemplo. sí que se pone ahí. O sea, es así como cíclico. O sea, siempre tiene que haber algo. Como, ¿cuál es el color de moda de esta temporada? Yo creo que El verde, claro, claro. Pues es un poco así. o el rosa mexicano, o no sé, Pau, era así. Sí, el verde es ahorita el de moda, o lo vamos a poner, ¿no? De moda. Oigan, bueno, vamos a hacer nuestra pausa de nuestro, digamos, medio tiempo, como en el fútbol. Sí. Y regresamos, estamos en Expresión Univa, estamos con Felipe Ponce y con Elizabeth Alvarado de Ediciones Arlequín. El título de Ediciones Arlequín que hoy recomendamos es Letra Bastarda, edición independiente y Mundo del Libro en Guadalajara, 2015-2019, de Felipe Ponce. Felipe Ponce cuenta con una trayectoria constante de casi 30 años. Desde 1991 comenzó a colaborar en proyectos editoriales varios y en 1997 laboró como corrector de estilo en el extinto periódico Siglo XXI. Posteriormente, en el 2000, trabajó en la editorial Gráfica Nueva de Occidente del licenciado Juan Francisco González Rodríguez, donde fue coordinador editorial y se enfrentó a ediciones con requerimientos académicos. De manera paralela, ya desde 1994 sonaba el nombre de Ediciones Arlequín como una nueva casa editorial en la ciudad, a la par de que Felipe Ponce se desarrollaba profesionalmente. También ganaba experiencia para dirigir y producir las publicaciones del proyecto que en su momento comenzó con otros compañeros de la licenciatura de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara, de la que es egresado. Todo lo anterior, aunado a su incansable afán por estar en la vanguardia en los quehaceres editoriales, lo llevaron a ser becario del 4º curso de formación de editores iberoamericanos en la Universidad Complutense de Madrid en el 2004. Fue uno de los 17 seleccionados entre más de 700 postulantes de Iberoamérica. Fue un curso intensivo, organizado por la Fundación Carolina con los profesionales más reconocidos del medio editorial español. Sirva todo esto de preámbulo para decir que Felipe Ponce es un experto del mundo editorial. Siempre ha mostrado interés en dar a conocer los aspectos técnicos que hacen especial el oficio que ejerce y tan vulnerable en la época de la inteligencia artificial. Tampoco ha dejado de señalar la ignorancia de los funcionarios con respecto al mundo del libro y sus procesos. Durante el periodo que va del 2015 al 2019, Felipe Ponce publicó en el diario NTR la columna Letra Bastarda, que causó escozor y levantó ámpula por contar con su impronta no complaciente, sus divergentes puntos de vista puntillosos y mordaces, nunca desinformados, ya que Ponce es y ha sido un ciudadano activo de la comunidad cultural de Guadalajara, desde frentes distintos, como el periodismo, la creación literaria y ser consumidor de la cultura local. Así que nada está dicho al tanteo y mucho está dicho para tantear los escrúpulos de la comunidad cultural tapatía. El anuncio que realizó la UNESCO de Guadalajara como Capital Mundial del Libro durante el año 2022 para el fomento de la lectura como herramienta de paz fue inquietante para el editor de literatura contemporánea, pues las expectativas relacionadas con todas las carencias que hay en nuestra ciudad le hacían pensar que quizás esta era la oportunidad para que fueran subsanadas. Por ello, este fue un tema medular en sus columnas y el estímulo, en consecuencia, para agruparlas y dejar constancia impresa de las malas gestiones gubernamentales con nombre y apellido en su publicación que comenzó a circular a finales del 2022, en el que el editor
trata una diversidad de temas de manera amena, los cuales tangencialmente están vinculados a los malos resultados de promotores y gestores de la cultura. Además de hablar de todo lo que atañe al oficio editorial, se refiere al libro como a un producto que al ser comercializado presenta sus bemoles. Habla de su tránsito entre la versión impresa tradicional y el libro digital, la clara decadencia de algunos espacios desprovistos de material bibliográfico reciente, las brutales tropelías en eventos con vocación promocional que terminan alejando a los lectores, y todos aquellos que conforman la cadena del libro están presentes como figuras que lo engrandecen o como los enemigos número uno del libro, locales, nacionales y extranjeros. Letra Bastarda, edición independiente y Mundo del Libro en Guadalajara 2015-2019 de Felipe Ponce. Está disponible en formato digital e impreso en arlequín.mx. Ya estamos de regreso otra vez en Expresión Univa con Felipe Ponce, con Elizabeth Alvarado. Y bueno, como bien escucharon hace un momento, soltamos la cápsula que nos hace favor de grabar Elizabeth Alvarado de Ediciones Arlequín. Y en esta ocasión la que acabamos de escuchar es sobre este libro de Letra Bastarda, que bueno, del que vamos a hablar un poquito más adelante, que recién publicó Felipe Ponce. Y bueno, pues regresamos otra vez a las preguntas y al diálogo sobre este asunto de las editoriales, los libros, la literatura, la lectura. Y oye, Felipe, me dio mucha risa, leí un adelanto que me pasó Elizabeth, y me dio mucha risa que decías, bueno, que te parecía una broma lo del nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro. ¿Por qué? Sí, realmente, pues mira, lo que pasa es que, claro, por un lado sí siento orgullo como persona nacida aquí, tapatío, con ejercicio de tanto de la escritura, el amor al libro, el tema de haber emprendido en estos temas editoriales. Sí, me parece genial la noticia. Y estábamos entusiasmados, yo particularmente también muy entusiasmado, pero luego las acciones de gobierno nos dejaron, pues nos dieron mucho, sí, o sea, realmente Quedaron con la boca abierta. es que finalmente esta capitalidad la organizó en parte el Ayuntamiento de Guadalajara, apoyados con el gobierno del estado y con la Universidad de Guadalajara, ¿no? Pero realmente fue desesperanzador para quienes vivimos y nos dedicamos a esto, que el sector no hubiera sido tomado en cuenta. O sea, te lo puedo decir así con todas sus letras. Nunca fuimos llamados, tomados en cuenta, vinculados. No solamente nosotros como editores, no es una crítica personal. Creo que además esto o particular, esto ha trascendido y es el tema de todos en estos días, en todo el año que fue la capitalidad, que no fue tomada en cuenta toda la cantidad de personas que se dedican al mundo del libro aquí en Guadalajara, comenzando por los propios escritores locales, los propios traductores locales, correctores locales, impresores locales, editores, es decir, todos los libreros locales, nada tuvieron que ver. Y bueno, por eso fue para mí una mala broma. Yo que tengo más proclividad al tema, digamos, social, y siempre lo vinculo mucho al tema de las bibliotecas. Bueno, Elizabeth ya vio, en la biblioteca de su colegio tuvo beneficios. Yo en las bibliotecas públicas de joven, de niño, tuve beneficios, digamos, antes de la era del internet, por supuesto, muchas décadas antes, la única manera de acceder a la información... No vayas a llorar, Pau, sí existió ese tiempo. Era en la biblioteca, uno se formaba, uno leía ahí, uno buscaba información en las bibliotecas. Sí, claro, no había otra opción. Bueno, hay otros países en esta actualidad en las que las bibliotecas no han muerto como aquí. Es decir, siguen vivas como espacios importantísimos a pesar de Internet y a pesar de toda la tecnología. Claro. Pero aquí pareciera que han sido pues dejadas de lado, no tienen un carácter preponderante como para mí deberían tenerlo, y no se han
nunca se han transformado en esos, digamos, eslabones sociales importantísimos o comunitarios que pudieran ser, o esos focos de, otra vez, de redistribución del conocimiento. Hay muchas modalidades actuales contemporáneas vinculadas a las nuevas tecnologías que pudieran estar en beneficio social a través de las propias bibliotecas. Bueno, todo esto es una ilusión y un sueño, porque la realidad es que las bibliotecas son gulags, donde mandan a los peores empleados municipales, castigados, Sabemos. que hacen mala jeta, la gente que de pronto perdida va. Peor que los del Oxxo. Sí, y es lamentable, pues, y las bibliotecas pues están desactualizadas. Mira, en otras partes, la novedad de la librería, la que está en boga en la librería, llega a la biblioteca también, al mismo tiempo. No hay de mérito. Aquí los libros están viejísimos, así, o compuestos con donaciones. ¿Se han dado cuenta que de pronto socialmente se ve así como un poquito de vamos a recuperar animalitos, que está bien eso de recuperar animalitos, pero también hay, en la cultura hay cosas muy similares. Vamos a donar libros. Una campaña de donación de libros, como que sentimos que hacemos un bien por todos. Y la verdad es que lo que se dona y lo que se recoge, la mayor parte es material malo, desactualizado. La basurita que tenemos en nuestra casa, Lo que ya no lamentablemente, lo que ya no queremos, eso realmente no funciona y no sirve. Sí, claro. Bueno, en fin, es que todo tiene que ver con eso. No, y de hecho, la siguiente pregunta que ahí no sé qué nos puedan decir es los enemigos, ¿no? Del libro y de la lectura. Porque luego, por ahí va ya lo que mencionaba hace rato, Felipe, porque luego, yo por ejemplo me acuerdo de una campaña que hizo el gobierno de Jalisco, me parece, no recuerdo, donde salía el místico, ¿no? O sea, lee 15 minutos. Y yo nomás le faltó, o si no te madreo, ¿no? O sea, o dije, bueno, porque el místico pues no es un referente intelectual o cultural, que digamos, sí es un símbolo que representa una de las tradiciones más viejas digamos, de nuestra cultura, que es la lucha libre, y es, digamos, del México moderno, ¿no? Pero no pones a Anaí, pues, o a Belinda mostrando un libro y diciendo, lee 15 minutos diarios. Entonces, y eso pareciera que más que alientar a los jóvenes, a los niños, los vacunas, ¿no? Los estás pegando un vacunadón para que... No se acerquen a Y los que saben eso, leía Juan Domingo Argüelles un librito que por ahí publicó, que decía, es que, o sea, nos están haciendo todo el trabajo que hacen los maestros, que sí realmente les interesa, que la promoción de la lectura, pues con esas campañas están casi mandándonos otra vez al inicio, dice. Entonces, ¿pero qué opinan ustedes de los enemigos del libro y la lectura? Sí, a ver. Sí, ¿Sí existen o no? Sí, ¿Son fantasmas que hemos inventado? No. Sí existen. Claramente existen. Ahora sí, por omisión o por acción. O sea, realmente hay enemigos por todos lados. Estoy de acuerdo con lo que señalas de ese tipo de campañas. Fíjate que hay un aspecto que se deja de lado completamente en estas campañas y que es algo insustituible, que es la interacción humana. Somos humanos, somos seres sociales, necesitamos interactuar con otras personas siempre. Y el tema, en los temas de promoción de la lectura, pareciera que con simplemente a estos íconos así desligados y ajenos, no pareciera que uno ya por verlos, uno ya va a leer. No es cierto. Faltan, ¿dónde están los mediadores o el trabajo? O sea, es un trabajo lento, pero es muy humano. Hay que conversar con las personas, platicar, volver. Por eso las bibliotecas son tan importantes en ese aspecto. Son sitios de encuentro, deben ser sitios de encuentro que nos permitan otra vez darle peso a la palabra, al diálogo, a la conversación, no a la estridencia, no a la polarización. No. O sea, debemos entendernos, comprender, compartir historias, compartir lecturas, y en esa medida, en ese entorno de confianza, se pueden lograr muchas cosas. O sea, leer ya es como un motivo secundario, porque también hay un crecimiento también personal, social, filosófico, no sé, cualquier cosa, o simplemente de información placentera, ¿no? De lecturas, que quieres saber cómo es otra realidad. Bueno, dejas un tantito la pantalla de la computadora y te reintegras al libro, que no ha sido sustituido. Aunque Netflix cotiza alto. Sí, Pega duro. sí, para mí se complementa, ¿no? Sí, El punto es que no se
O sea, hay muchos incentivos y es una labor, digo, por algo el Estado tiene muchas cuestiones, tiene museos, tiene bibliotecas todavía, o sea, tiene bibliotecarios, hay todo un esquema una estructura, digamos, que está como ahí, como en desuso, ¿no? Que debería ser. O en plano de desmantelamiento, yo no sé. Sí, sí, sí. Y entonces, en parte esos enemigos, y esos enemigos están dentro también, digamos, por ejemplo, los que ayudan a la desvaloración del libro. Ese es otro tema. De pronto, mira, hay muchas bequitas, hay muchos apoyos gubernamentales únicos. México era, no sé si ahora con la actualidad política se dé o se sostenga, sí, pero era uno de los países que más promovía la publicación de libros. O sea, daba mucho dinero en estímulos. Y de pronto sí, cualquiera muchacho nuevo ya tenía sus poemas ahí, ¿no? Pues ya me gané una beca y aquí tengo mis 500. Aquí en Jalisco nada menos el SECA da apoyos para que el poeta pues saque sus 1000 libros. Nada más que le decían, tú tienes que ir con este proveedor, aquí él te lo va a imprimir, él te lo va a diseñar y todo. Y ahí te imaginas cómo Ya hay una estructura, todo pues. está bien direccionadito, pero a la mala, ¿no? No, pues sí. Porque realmente el apoyo era para él, pero le dicen, no, pero sí, está tu nombre, pero debes de ir con Pero con este y con aquel. un circuito roto, ¿no? Porque es que solamente como bajo la demanda del autor, ¿no? Yo quiero estar publicado, bueno, lo haces con estas personas. O va bien cerrado, ¿no? Sí, Es decir, no te dejo sí, no flexible de decir, oye, pero yo pienso que ese varo que me diste, pues yo lo puedo meter acá porque me gusta el estilo, me gusta, pero confío en fulano. no se proyecta Y acá la obra. no. Y bueno, Es el gusto. eso es desvalorizar el libro, porque ¿qué hace un joven con 1000 ejemplares? Realmente el regalo, si le regalan los familiares y amigos cercanos, Conquista 1000 chicas. pronto, Ah, gusto. sí, pero creo que no los va sí conquistará alguna, pero no todas. No ¿Sabías? Son apuestas. Porque su medio se va a saturar de inmediato, o sea, realmente con su libro, y después viene con su libro. No, y no quedó en manos de alguien profesional que les pudiera ayudar Claro. a la reedición de su propia obra, Distribución. la distribución, darle un tratamiento profesional a ese material. O sea, esos factores, digamos, que de pronto del papel suenan bien chido. Vamos a apoyar a los escritores. Caramba, hay que replantear esos esquemas. Sí, claro. Entonces sí hay de pronto enemigos que no han repensado las cosas en esas áreas culturales. Y así no sé, hay muchos. Y es que también yo pensaba que hay en un orden y en escalas están los enemigos ahí distribuidos, ¿no? Porque, por ejemplo, también un profesor que invita a los alumnos a fotocopiar un libro también se vuelve un enemigo, Sí. ¿no? Porque entonces ahí ya hace un corte que no permite, Sí. ¿no? Que el circuito del libro y la cadena del libro se favorezca. Es decir, recordemos que un libro no solamente aparece así como algo desligado, sino lo produce una editorial. Sí, leí un ¿no? articulito ahí de las columnas que publicaste donde, bueno, algunas veces escuchamos, ¿no? O hemos visto que pues es un negociazo, ¿no? Y ya cuando ves la verdad sí que el desglose dices, pues, No es ¿para quién? Sí. Y sí, las fotocopias, pero ahora los PDFs. Son los PDFs. Además, ¿no? Que de pronto circulan, a cualquiera se le hace fácil. No, pues ahorita lo escaneo y lo pongo. Sí, lo subo. Aunque, bueno, ya escanear ya implica toda una tarea. Más bien lo busco en internet a ver si alguien ya no tiene. Ya tienes escaneada. Comparto. Sí. Y sí, hay muchísimos enemigos también. Yo pienso y yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria habrá algunos malos profesores, ¿no? Que me acuerdo que en una tarea que nos dejaron en la Semana Santa y la de Pascua fue leer Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? Pues yo digo, no, o sea, no, y la verdad, digo, a mí yo leí porque me obligaron y me chanquearon de morro, pues, entonces, pero me gustó después, ¿no? Un poco ahí masoquista en el asunto y después ya leí un placer. Y yo Dostoyevsky, creo que leí ese libro ya hace como unos 10 años, apenas. Pero de niño dije, jamás voy a leer nada de Dostoyevsky. O sea, Te vacunó. me vacunaron con Dostoyevsky, ¿no? Obviamente tuve una nota ahí reprobatoria, pero bueno. Y bueno, volviendo un poquito también de esos enemigos que si quieren saber un poquito más sobre ellos, enterarse más sobre eso, pues lo van a poder revisar ahí en Letra Bastarda de este libro de Felipe Ponce. Me gustaría también
preguntarles, ¿cuál es la representación simbólica del libro? O sea, como digamos, como objeto, como en Guadalajara. A mí me interesa mucho eso por lo siguiente. Yo voy a la FIL cada año y la veo atascada. Y veo a gente que sale con unos bolsones como si estuvieran de Walmart, de Sam's Club, ¿no? Yo digo, neta, o sea, se quebran todos esos libros al año. Yo me pregunto, porque yo la verdad, yo nomás voy a ver y digo, bueno, a ver si por ahí se me pega algo, pero no voy con una firme intención de decir, ahora sí me voy a gastar la quincena en estos libros. No, o sea, ¿me explico? Y por eso... Bueno, es que paréntesis, es también porque no eres como un lector de golpe, ¿no? Sino que el lector realmente no espera nada más la fil para comprar libros, ¿no? No. Quizás ya llegas ahí y ya todos los que están ahí exhibidos, Sí, claro, ya los tienes, claro, ¿no? Ya los leíste en alguna plataforma o qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando se es lector así continuo, con ritmo, bueno, pues la fil significa más bien no tanto ir a adquirir un libro, sino más bien tener un acercamiento. Ir a ver a Sabina ahí en la explanada, ¿no? Sí, quizás eso, o tener un acercamiento con algún autor. Sí, con autor, ¿no? exacto. Que tú quizás no tengas posibilidades de ir a Portugal para escuchar una lectura con José Luis Peixoto, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, esa es Sí, tienes razón. la ventaja, ¿no? Para Pero sí siento que hay un fetiche, o le han dado ahí medio un carácter de glam, ¿no? En ese momento, nada más hay que es glamuroso aquí, nada más. Ya de ir para el Real, ya ni nos acordamos, ¿no? Ni más cuántas librerías hay aquí, sepa, ni sé. No dudo, sí, que tenga todo ese carácter. Yo siempre lo quiero ver y lo veo en términos muy positivos, ese carácter simbólico, pues alto y alto aprecio social. Justo va aunque sea efímero. Aunque sea, sí, no importa, pero me parece mejor que... Pero es nuestro. Sí, no, me parece mejor incluso que alguien salga con sus bolsas repletas de libros, a que de pronto, lo que sí me parece así feo, es como clásico de los abogados o los notarios que forran paredes, nada más con libros encuadernados y con cualquier contenido dentro, ¿no? Que de pronto compran las librerías de viejo y les encanta nomás con un fin decorativo. Digo, eso sí ya es terrible, ¿no? Sí, y habría quienes también lo compran, van y compran la fil para un fin decorativo, ¿no? Pues sí, pero mira... Inconscientemente. Probablemente sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el libro siempre concita tanta curiosidad que a lo mejor si el dueño ese que lo compró por glamour no lo lee, te aseguro que tendrá un sobrinito, una sobrinita, hijo o hija, o quién sabe, alguien cercano, familiar, amigo, que lo preste o lo tome deliberadamente y se lo lleve a su casa. Que lo pueda aprovechar. Sí, o sea, lo maravilloso de los libros impresos y también los electrónicos de alguna manera es que no solamente tienen una sola lectura, no se acaban como una chela que vas a la compra, se acabó y ya se acabó. Acá el libro se reusa, se relee. O sea, esa es la gran maravilla de este artefacto y por eso es tan persistente y tan formidable invento. Entonces, a mí me entusiasma mucho el tema de la fil. Nosotros como editores ni siquiera nos planteamos no estar, o sea, es que es impensable no estar en la fil por esa gran posibilidad que se da. Sí, claro. Además, bueno, obviamente pudiera ser un poco más crítico, no con la fil en sí misma, sino con el hecho de que se den estos fenómenos como la feria. Eso habla, aunque no quisiera que aminorara para nada nunca la feria, pero es como un síntoma también de la carencia de librerías. O sea, es una carencia de espacios libreros durante el año en la ciudad. Digo, habrá las librerías comerciales, habrá cadenas de librerías que funcionan ordinariamente, pero que son más texteras o tienen cualquier otro tipo de materiales. Y debería haber esas librerías más de barrio o con otros sistemas. Mira, aquí hay una librería muy bonita que acaban de inaugurar que se llama Lopa, ¿cómo se llama? Guadalupe 1, creo que es la calle, ahí por la Colonia Americana. La librería Impronta, son espacios muy lindos, muy agradables, que venden todo lo que no vende una librería comercial. O sea, libros de otra naturaleza muy bonitos, libros independientes, de editoriales independientes. Se venden nuestros libros, por supuesto, y los de otras editoriales.
Entonces, hacen falta estos espacios más. Guadalajara hasta cierto punto es privilegiada, digo yo, nos hacen falta más, pero cualquiera diría que viniera de otra ciudad. Pero si tienen muchas librerías aquí, pareciera que sí. Y además porque otras ciudades medias es que no tienen librerías. Sí, sí. Ni de cadena, ni chiquitas, ni nada. Hay 2 que 3 papelerías que venden unos libritos por ahí. El que llega el tendido de libros piratas en las ferias. Y es lo más cercano que tiene la banda. O la biblioteca mal atendida, desactualizada. Entonces, pues sí, son fenómenos. Por eso en nuestro país hay tantas ferias de libro, justamente por esta falta de espacios ordinarios, librescos, buenos. Ay, y sabes, yo quería comentar algo que me quedé Sí, échale, hace Elizabeth. rato. Sí. Me quedé pensando en el tema de las bibliotecas y que alguien me comentó recientemente cuando manifesté mi queja, ¿no? De que debería haber como un programa constante de actualización de las bibliotecas. Y me decía, ¿para qué quieres que tus libros estén en la biblioteca? ¿No? ¿Que no prefieres que te los estén comprando? Porque ya la biblioteca pues ya está ahí. Y ahorita pensaba en esa reflexión de lo que concita el libro. Y decía, es que a mí me pasa, no sé, que si leo un libro que me gusta, me lo prestaron, o lo saqué de algún lado, en una biblioteca, o qué Pues sé que yo. ibas a decir, lo hurté de un No. librero. Con la dinámica honesta. Lo salvé de la soledad. No, con la dinámica honesta de que me lo hayan prestado, etcétera. Ok. Siempre queremos... ¿No has robado un libro nunca en tu vida, Elizabeth? No. Siempre queremos ejercer la propiedad privada, siempre queremos tenerlo. Lo tomé poseerlo. por un momento. Bueno, ok. Está bien. Sí. No, entonces, cuando van los lectores a la biblioteca y les gusta tanto ese libro, bueno, puede ser que eso suceda, ¿no? Que se lo roben y eso también beneficia a la editorial. Pero también puede ser que le dé la gana de irlo a comprar después de que ha tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces, creo que no se cancela la posibilidad, si están tus libros como editorial independiente, en una biblioteca y acuden los Y lectores. luego pasa, ¿no? Perdón, Felipe, luego pasa que también vas, por ejemplo, aquí en la biblioteca de la UNIVA tenemos libros de... Y no hace mucho cuando estaban más presentes acá, cuando estaban digamos, muy fuerte lo de Arlequín aquí. Luego me decían los alumnos, nomás hay un libro de tal escritor. Le dije, pues que nada más escrito ese. Pero se sentían con la sensación de... ¿Y los otros? O sea, entonces lo que dices tú, lo van y lo sacaban de la biblioteca y luego sentían como y los demás libros, o sea, como exigiendo, oye, pues si somos una universidad reconocida, pesada, tenemos que tener más escrito uno, espérate, tranquilo, o sea, y yo me daba risa, pero decía, pues sí es cierto, o sea, sí genera y los demás dónde están, ¿no? La inquietud, ¿no? Sí. Ya ni sé qué iba a decir, me quedé pensando en eso que comentabas, pero pues, Oye, yo me quedé pensando en lo que me pregunta, que si me ha robado libros. Se han robado el libro, Sí. Felipe, No, en mira, su vida, si diga la verdad. a mí en la universidad. Yo sí, sí. ¿Sabes que sí me pasaba de que si alguien dejaba algún libro olvidado, yo no buscaba a ese alguien y se lo entregaba? Yo Sí. me lo llevaba, ¿no? Entonces, eso también es robo, lo sé, pero sí lo es. Está bien. sí, no, ay, bueno, yo debería confesar pues que también llegué a optar, Ajá. pero ahora que lo pienso, Pero el librero al que... Pero- Ya está sembrado, no, pero yo pienso que sigo creyendo en estas cuestiones sociales. Si hubiera más Ujú. librerías, hubiera más Ujú. bibliotecas, cambiaría el panorama, y creo que seríamos más felices todos los que nos gusta leer y habría más lectores, seguramente, porque eso es contagioso. Sí, aparte es y es que lo que yo pienso que nos falta, yo siempre he dicho un poco, acordándome de Lipovetsky, digo, es que dice hoy el marketing, dice, tiene 2 líneas. Bueno, hoy es el libro de hace 6, 7 años, ¿no? Dice, tiene 2 líneas, la seducción y el hedonismo. Ujú. Entonces yo digo, es que también si supieran lo placentero y lo rico que es, como dijo una vez Mario Heredia aquí en una plática que dio aquí en la UNIVA, decía, es que yo me di cuenta que me encantaba la literatura cuando a las 3 de la mañana, sabiendo que el otro día iba a trabajar, yo estaba bebiendo con mis amigos hablando de Kafka, ¿no? Decía, y lo hacía con una pasión, y yo decía, es que es eso, o sea, ahí está. Puedes estar escuchando corridos bélicos, ¿no? Belicosos, como le llaman ahora los muchachos, o puedes estar discutiendo o hablando o compartiendo, ¿no? Esas lecturas, y es placentero, o sea, sí hay un grado digamos, de placer, de diálogo, de encuentro que no sé si genera endorfinas o lo que sea, pero sí te genera algo, Sí. pues. Porque
trasciende a ser no solamente un acto individual, ¿no? Que tú estás ahí en el rinconcito con tu silloncito y tu chelita leyendo tu libro, ¿no? Sino que encuentras esa empatía con alguien más. Que desde ahí empieza el placer, ahorita que lo mencionas, desde ahí empieza el placer de generarte un espacio para la lectura, ¿no? Como dices tú, la cervecita, el cafecito, el vinito tinto, lo que quieras. Te pones ahí y órale, le das allá el librito. Puedes hacer cualquier maridaje. Sí, ¿no? sí, cualquier maridaje. Pero sabes que también, bueno, a Felipe y a mí nos pasa y compartimos esto en editoriales, que cuando encontramos textos que nos parecen muy, muy interesantes para publicar en Arlequín, la verdad, a mí sí, así físicamente, sí me provoca una salivación, decir, quiero ese autor aquí, ¿no? O sea, que ya leí, ¿no? Qué cosas, ¿no? Bien, digo, lo voy a comentar aquí. Sí. Encontramos a una autora madrileña, una poeta, que tiene una poesía enfocada al lenguaje y también a la pérdida de memoria, al Alzheimer, ¿sí? Y es exquisita su poesía en el sentido más relacionado con el manejo del propio lenguaje. No me refiero a que sea exquisito para que sea excluyente y Sí, no te el gustó sentido a pocos, ¿no? clasista. Sino en el manejo del lenguaje que hace, se llama Nuria. Lo empecé a leer, después primero escuchamos una entrevista, luego leímos unos textos y quedamos prendados. Y esa sensación, digo, se traslada. De descubrimiento, ¿no? Sí, ella se llama Nuria Ruiz de Viñaspre. Y fíjate, ahorita me hizo recordar esta evocación que haces de ella, la entrevista que le hizo el joven poeta, porque la entrevistaron en un programa de radio en la TV España, TV2, bueno, ya no me acuerdo qué canal es. No era de radio. Ajá, de televisión, sí. Y eso también es de lo que hablábamos. Hubo una compenetración muy interesante en ella, una señora, digamos, una poeta muy experimentada, ya con una trayectoria larga, y el poeta joven, veinteñero, muy talentoso, también un joven un escritor. Fíjate, hay una diferencia generacional notable, la edad, una gran diferencia, pero sin embargo había una compenetración, una igualdad ahí maravillosa. Eso solamente se logra con esa misma pasión por la lectura. Estaban hablando, fue una maravilla porque pues hablaban de estremecimientos, de la poesía, del universo, de cosas que atraviesan, digamos, lo mundano y se van a otros sitios, y ida y vuelta. Del ejercicio creativo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca escribir la poesía que están escribiendo? Nuria decía, bueno, yo volteo a ver el paisaje y digo, ¿qué me está diciendo este paisaje? Sí. ¿Qué puedo rescatar de ahí para escribir, ¿no? Como un detonador, voy a usar esa palabra. Pero si alguien quisiera analizar eso, era un diálogo tan fantástico, tan estupendo. Y digamos, son posibilidades que nos da el lenguaje poético, la escritura, la lectura. Entonces eso para mí fue también muy, muy agradable presenciar eso, y bueno, eso se da con los libros. Oye, Felipe, ya hablando ahora sí de tu libro, de Letra Bastarda, me gustaría preguntarte sobre los significados positivos de la palabra bastardo. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, la palabra bastarda todavía, o bastardo, tiene dos acepciones. Una como muy, muy a la inglesa, que es así la fuerza, o algo así como medio contracultural, medio, un poco también ese sentido tiene. Es decir, lo bastardo es aquello que sale de la norma. Evidentemente, porque en algunos momentos era alguien bastardo, pues era un hijo fuera del matrimonio, digamos, ¿no? Pero la letra bastarda se le nombraba así a las cursivas, fíjate. Sí, la bastardilla, decía. La bastardilla o letra bastarda eran las cursivas. Y las cursivas sirven para enfatizar algún sentido, destacarlo, o darle, o que cobre justamente otro significado. Una palabra habitual puesta en cursivas puede significar otra cosa. Entonces, digamos que ese título, esa denominación sirvió para
nombrar, bueno, el libro, por supuesto, pero originalmente las columnas, así se llamaban. Era tu NTR, ¿verdad? El diario NTR. En el diario de TR, que fueron apareciendo en este periodo que va de 2015 a 2019, y donde me ocupé en esa columna de hablar sobre temas del libro. O sea, prácticamente todo era en temas vinculados al libro, la edición, al ejercicio profesional, los autores, las políticas públicas. Incluso volteaba a mi pasado un poquito en la pregunta inicial del programa, a ver cómo había yo comenzado a leer y ese tipo de cosas, aventuras que tienen que ver con mi propia formación. Entonces, pues aparecieron estas columnas y justamente cuando se nombró como a Guadalajara como capital mundial, dije, ¿qué hago con esto? Porque finalmente tenía la intención, uno cuando escribe de pronto así, y si uno cree que pueden tener cierta valía o cierta utilidad para el futuro, bueno, busca uno reunir. Y pensé que, bueno, ese es el momento propicio, sería bueno reunirlas. Es como presentar de alguna manera el caldo de cultivo ahí sobre el que se va a lanzar Guadalajara como capital mundial del libro. Y bueno, para quien quiera, quien sea afecto a a la lectura, a las editoriales, a aprender a entrar al mundo de la edición, los chicos que estudian letras, cualquier persona vinculada al medio ahí puede obtener pues algunas respuestas o evitarse algunos quebraderos de cabeza que yo ya me los di previamente. Y pues no sé, entrar en contacto a través, digamos, de mi visión con este mundo del libro y darse cuenta que sí, Guadalajara como capital, que es una estupenda distinción, hicieron 1000 eventos o 2000 eventos o muchísimos, pero pareciera que no dejó nada. Y la situación está igual de la que de pronto me he ocupado aquí en Letra Bastada al retratar problemáticas persistentes, ¿no? Ya endémicas, fallas endémicas en nuestra ciudad respecto a eso, ¿no? Pero bueno, es una lectura que no es para nada aburrida porque luego se piensa, pues está hablando de libros, es un señor ahí medio enfadoso, aburridor. No, porque traté de hacerlas finalmente las columnas estaban en un diario, era divulgación, era opinión. Ajá. Y me esforcé en alguna manera a hacerlos con mi particular estilo de expresión, de hacerlas un poquito amables, socarronas a veces, interesantes, con jiribillita, con humor, y bueno, ahí está. Pero sin faltar a la veracidad, ¿no? Sí, yo me dio la impresión, desde que vi a Rogelio Villarreal, porque ya ves que escribió el prólogo junto con Elizabeth. Roger, sí. Y bueno, tuvimos el gusto de aquí de compartir con él en clase. Y yo he leído por lo menos 3 libritos de Rogelio y siempre también esta estridencia, este picoteo, ¿no? También es nuestro autor, ¿eh? Sí, claro, pues el de, ¿cómo se llama este libro donde salía Pedro Infante en la portada? Así, el de... ¿Cómo se llama? Se me fue. Ahorita nos acordamos. Sí, bueno, entonces son 2 libros, porque ese es primero y El de Contracultura. el de ahora es el de ¿qué hace usted con un libro, leyendo un libro como este? Ese me lo regaló, me lo encontré ahí en la casa Clavijero y ese me lo regaló. Sí, Rogelio. Ay, son notas periodísticas. Sí, pero No recuerdo el título. Pero sí, creo que cuando me dio una grata sorpresa encontrar, pues, que el prólogo, porque yo ya sé, dije, no, ya sé por dónde va poco el asunto. Y sí, me leí las pocas que leí, me di cuenta de que sí, se leen muy, muy rápido, el mensaje es muy claro, y sí, hay, como dices tú, hay un humor, hay incluso un sarcasmo así absoluto en algunas cosas que yo estaba riéndome muchísimo, que dije, sí, es cierto, o sea, ¿no? Y que tienen que ver con esas dinámicas, como dices tú, muy endémicas, pues muy de Guadalajara, ¿no? Que también, hablando un poquito, digo, ya como paréntesis, algo que me gusta mucho de sus autores y la mayoría de sus libros, que me recuerdo de Café para Intelectuales, de Teófilo, y me acuerdo que uno de creo que esa obra se sucede en Chapalita, ¿no? Aquí cerca. Sí. Y yo decía, en un café, ¿no? Entonces, ese tipo como yo siempre veo, o creo que nos han llenado de muchísimo de París, de Madrid, de Barcelona, de Los Ángeles, de Nueva York.
y luego Latinoamérica como que carece, ¿no? Lees escritores, y luego el escritor latinoamericano habla sobre París o Barcelona. Y digo, también nuestras ciudades tienen su identidad, tienen su cara, y creo que en tu libro también hay esto, ¿no? O sea, es Guadalajara también como ¿cómo decirlo? Como el lugar del que tus reflexiones y las dinámicas que sean de las que nacen tus reflexiones que publicabas ahí en NTR, ¿no? Sí, Guadalajara y a veces Guadalajara Oriente también, ¿no? Sí, claro. Los contrastes tan marcados. Sí. Mira, hay cosas que hermanan a una colonia del Poniente muy conocida con el Oriente de Guadalajara. Ya sabes, hablemos de la línea divisoria que es la Calzada Independencia, Sí, claro. claramente, ¿no? Sí. En el Oriente de Guadalajara prácticamente no hay librerías. Ujú. Y en la colonia Providencia, tan hermosa, tan llena de bares, con tantas calles tan arboladas, con esas casotas tan lindas, tampoco. No hay una sola librería en Providencia, date cuenta. Chapalita sí hay, Sí. pero en Providencia no. Y luego, de las investigaciones, Zapotlán, Ciudad Guzmán, Ajá. por habitantes, tiene más librerías que Guadalajara. No. Claro. Sí, bueno, pues ahí son Arriola y compañía, ¿no? Ahí. Y coquetea con Buenos Aires. Buenos Aires, creo que alguien sacó el dato en la presentación del libro. Creo que eran, ya no recuerdo, no voy a mentir. Ajá. Había sí. O sea, digo, Zapotlán hay una escuela de letras, Sí. hay librerías muy lindas y hay emprendimientos muy grandes. Guadalajara es una gran ciudad, muy desigual y realmente con muy pocas librerías por habitante. Y todo eso vamos a poder encontrar, digamos, estos análisis también, porque Sí, luego ahorita hace rato que hablaban del tema de, pues del acceso, ¿no? Al libro, y eso también, es que también habría que decir, bueno, pues quién puede comprar un libro, ¿no? Y hay lugares donde se puede comprar fácilmente, pero no se consumen, ¿no? Como lo acabas de mencionar. bueno, y en el oriente, decía yo, se compran al pie de banqueta. O sea, hay unos tianguis en la Ujú. calle 74 Ah, sí, en el baratillo. y en el Baratillo. O sea, ahí están. O sea, es que comercio hay, y fíjate, si hubiera librería sería otra cosa. Sí. Digo, estaría chido, abonaría mucho. No Ajá. no estoy para nada criticando ese comercio informal, para nada. Es muy bueno, muy atractivo. Pero lo que quiero decir siempre es que habría posibilidades. Claro, hacen falta estímulos fiscales, hace falta que el ayuntamiento no vaya ya a cerrarte o a clausurarte por cualquier bobería. Sí, claro. No sé, un montón de cosas que se confabulen a favor y realmente tendríamos otra sociedad. Yo sí soy de la idea que, claro, no vamos a transformar ni a cambiar ni a convertir a México en el paraíso de los lectores, por supuesto, ni esto va a ser de un día para otro. Pero las cosas sí pueden mejorar. Además, nuestra sociedad necesita sanar en muchos aspectos. Sí, O sea, hay claro, muchos claro. problemas. Hay el problema de violencia endémico hacia las mujeres que tenemos, el problema de problemas sociales gravísimos como el tema de la violencia y las apariciones. O sea, habrá maneras muy pequeñitas, pero se pueden paliar. Yo creo que sumando todas las posibilidades, pero nosotros como editores pensamos que esta vía puede ayudar a resolver algo. Sabes que en la presentación recientemente Felipe presentó su libro en la librería Carlos Fuentes y una de las asistentes comentaba, o mejor dicho, hacía la pregunta, ¿cómo es que podemos paliar el que estamos en un país pues con un número muy alto de personas desempleadas, sin trabajo, etcétera, y que no tienen acceso a comprar un libro de 200 pesos y demás, ¿no? Y Felipe contestaba con opciones que una de ellas está vinculada a esto, al tener actualizadas las bibliotecas, ¿no? A exigir como Claro, ciudadanos que estén actualizadas. Y con eso también el lector queda protegido y queda protegido el circuito del libro, ¿no? Que no nada más es como ver al editor y al editorial como un ente ahí desvinculado, ¿no? Sino que está el autor que también tiene que recibir regalías, están los diseñadores, están los correctores, está el impresor, ¿no? Y también, bueno, quien produce el papel y lo comercializa, ¿no? Entonces es una cadena amplia. Y si se trata de una traducción, bueno, también se agrega ahí el traductor. Y la otra opción es estos sistemas donde tú entras y pagas una cuota anual y tienes acceso a un montón de libros de manera digital, ¿no? Nuestros libros están ya vinculados a plataformas así, sí. una que se llama 24 símbolos, y tú pagas tu cuota y puedes acceder, ¿no? Ya ves qué tanto quieres leer o qué tipo de lecturas quieres tener, etcétera, ¿no? Hay como paquetes o formas accesibles, ¿no? Entonces,
digamos que quien quiere realmente leer busca esas alternativas y también tiene la posibilidad de demandar mejor servicio como lector a su comunidad y decir, me hace falta que proveen de esto, ¿no? En mis bibliotecas más cercanas, etcétera, ¿no? Hay que tenerlo ahí en cuenta como propuesta, ahora que nuestro voto vale tanto, ¿verdad? Sí. Insistir en eso, ¿sí? Sí, claro. Felipe, ¿y dónde pueden conseguir tu libro? ¿Vas a tener próximamente presentaciones? ¿Qué Sí, sigue? ¿Qué andas haciendo ahora con el libro? pues sí, hicimos la primera hace poco y seguro que saldrán otras. La verdad es que me ha sorprendido, me ha sorprendido la respuesta, porque creo que ha sido interesante para personas que uno piensa que no, a priori, no torpe, dice, pues yo creo que a ella no le va a gustar. Bueno, pues sí les interesa, empiezan a ojearlo, leen, picotean por allí y dicen, me lo llevo, está muy interesante. O sea, personas diversas y, y claro, haremos más actividades, me parece, pues así, de promoción, como presentaciones o diálogos, que siempre es muy interesante. Y luego lo pueden encontrar en la red. A ver, yo ahora les digo, si teclean, por ejemplo, letra bastarda, le ponen sus comillitas para que sea muy específica la búsqueda. Comillitas, letra bastarda entre comillas. Felipe Ponce entre comillas, le salen ahí todas las opciones. O sea, hay compra en papel y compra en Digital. digital, en muchas plataformas. Y también en las librerías que mencionamos anteriormente, ¿Cuáles son? en Impronta y en Lopa. Y en la Carlos Y en la Carlos Fuentes, Muy por bien. supuesto. Oye, Felipe, ya para el tema, a nosotros nos gusta un poco que los invitados le dejen un mensaje a los jóvenes, ¿no? Igual, pues, el programa le llega no solamente a jóvenes, ¿no? Pero sí nos gusta como que haya, entonces, no sé si, ahora sí, desde de lo que platicamos, y Elizabeth también tú, ¿qué mensajito te gustaría dejar? Decía un amigo aquí de la UNIVA que a veces no nos imaginamos que nos escucha, ¿no? En este universo del internet. Y que eso que decías tú, a veces no sabemos a quién le van a llegar esas palabras de una manera profunda, pues no sé. Gracias, sí. Bueno, a mí me pasa que cuando leo, me imbuyo realmente tanto en la lectura que me pierdo completamente, me desconecto de la realidad sin buscarlo premeditadamente, es decir, me quedo absorto pues ahí en las lecturas y para mí esa es una experiencia muy, muy agradable y yo quisiera que recomendarle a quien ha intentado o a quien le han recomendado leer, pero de pronto a veces han sido objeto de esas malas recomendaciones o cuando dicen, "Ay, lee porque tu hermano o fulanito, mira qué buen lector, y tú no lees nada." O a aquellos que sí les gusta leer, pero de pronto esconden el libro porque le dicen, oye, no estás haciendo nada, estás perdiendo más el tiempo ahí con el libro. No, pues que sigan en eso, que no desistan y que pues sí, se traten de meterse en los personajes y en la lectura, pues así como de pronto a mí se me ha dado, a lo mejor para mí no fue como tan fácil, sino que ahí poco a poco estar picando piedra como lector, encontrar lo que finalmente me interesa más, porque que no se desesperen en que si algún libro no les gusta, pues déjenlo, pero vayan a otro. Es decir, no, esos derechos de los lectores también, ¿no? Los derechos. Ni leer por obligación, que es derecho a picotear, a saltearte, empezar por el final, no sé, cualquier cosa, pero que busquen y no dejen de experimentar la lectura en el momento en que se encuentren. ¿Sí? Muchas gracias, Felipe. Sí, bueno, pues yo lo que diría es que recordaba unas palabras de Federico Fabregat, un autor nuestro que escribió aforismos y que publicamos 2 libros de él y ya falleció. En algún momento yo escribí unos libros de texto donde había una sección que tenía que ver con la lectura y yo le preguntaba a él, Federico, ¿podrías dar una opinión con respecto a qué pueden leer los chicos y demás? Y me contestó no. Le dije, ¿por qué no? Porque yo no soy quien para decirles que lean lo que quieran. Bueno, yo estoy a favor de eso y también es que creo que como esa permanente búsqueda de autenticidad, más en los jóvenes, ¿no? De hacerse ver, notar y demás, yo les sugiero que se desmarquen de todo este río de
propuestas tan comunes, ¿no? Que parece que como que nos uniforman y que exploren nuevas propuestas, ¿no? Que están, por supuesto, en editoriales como la nuestra y en otras más a nivel internacional, ¿no? Y ahora sí que esto es como con las parejas, ¿no? Entre más besas, pues te va mejor, ¿no? Conoces más bocas, qué sé yo, ¿no? Entonces la experiencia es más grata y es más enriquecedora. A eso es a lo que los invitaría. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Elizabeth. Un gustazo haberlos tenido aquí. Y pues también agradecer a Alejandra Reyes, que por cierto, hace unos pocos días cumplió años y fue su cumpleaños y pues una felicitación aquí, ahora sí que al aire, ¿no? Para agradecerle además todo lo que hace por este programa y bueno, pues también agradecer a nuestra institución, a la Universidad del Valle de Temajac, que nos da la chance, ¿no? De tener estos encuentros, porque yo más allá de decir trabajo o lo que sea, estos encuentros tan ricos que al final pues no sabemos cuántas veces más vayan a suceder, ¿no? Oye, además es Claro. que hay que agradecer de contar con un espacio tan digno, tan bien equipado, la verdad eso celebro y agradezco que la universidad nos dé la oportunidad de estar aquí. Pues muchas gracias, Elizabeth. Yo también lo agradezco que nos dé chance de hacer este tipo de contenidos, ¿no? Que además disfrutamos mucho. Y pues bueno, pues si les gustan este tipo de contenidos, síganos en Ágora Univa, en Facebook, en Instagram y Twitter. Y bueno, ahí van a encontrar muchísimo contenido desde columnas de opinión, como las que recién acaba de publicar Felipe Ponce en este compendio de Letra Bastarda. Ahí pueden encontrar columnas de opinión de colaboradores, de gente de fuera de la universidad y también otras maravillas que por ahí se publican. Pues bueno, muchas gracias a todos. Nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Expresión Univa. Yeah.